Corresponde ahora que le demos una mirada al tema de la verdad o falsedad en esto de las oposiciones. Tienen ustedes en la pantalla el mismo cuadro del video pasado, pero un poquito más limpio para verlo mejor. Todas nuestras proposiciones, enunciados o juicios pueden ser divididos de muchas maneras. Recuerden ustedes el video en el que nos dedicamos, abusando de su paciencia, a presentar todas las múltiples maneras que hay de dividir las proposiciones o enunciados que nosotros podemos elaborar. Y dos de las maneras, digamos, más frecuentes de dividir nuestras proposiciones, nuestras frases, nuestros juicios, pues es dividirlas según la cantidad y según la cualidad. Según la cantidad, nuestras proposiciones o juicios pueden ser universales, particulares o singulares, según que hablemos de todos, de algunos o de uno solo. Podemos decir todos los hombres, algunos hombres, o podemos hablar solamente de Sócrates. También respecto de la cualidad decíamos que los juicios los podemos dividir en afirmativos y negativos, según que afirmemos algo o lo neguemos. Entonces tenemos una composición cuando afirmamos y una división cuando negamos. Entonces ahí tienen ustedes en pantalla el cuadro un poquito más sencillo, más fácil de entender. La A, arriba, representa aquellas afirmaciones que son universales y afirmativas. Todos los abogados son honestos. Todos los abogados son honestos. La E representa las proposiciones universales también, pero negativas. Entonces arriba tenemos proposiciones que son ambas universales. La A universal afirmativa y la E universal pero negativa. Un ejemplo sería: ningún abogado es honesto. Ningún abogado es honesto. Estoy realizando una negación con sujeto universal. Ningún abogado es honesto. Y abajo tenemos lo particular. Tenemos la I, que representa las afirmaciones particulares. Entonces decimos algunos abogados son honestos. Ya no decimos todos, que es universal. Decimos algunos, una parte de los abogados, algunos abogados son honestos. Y la O representa una particular pero negativa, una negación particular. Por ejemplo, algunos abogados no son honestos. Entonces, en la columna de la derecha tenemos afirmación, en la columna de la izquierda tenemos afirmación, en la columna de la derecha tenemos negación. En la parte de arriba tenemos universales y en la parte de abajo tenemos particulares. Ven ustedes entonces esas líneas que representan unas relaciones. Entre la A y la E hay una línea y ellas se oponen como contrarias. Hay contrariedad entre una universal afirmativa y una universal negativa. Decir todos los abogados son honestos y decir ningún abogado es honesto son dos proposiciones que se llaman contrarias. Son contrarias la una respecto de la otra. Luego, la I y la O en la parte de abajo también tienen una línea y esas se llaman subcontrarias. Tienen relación de oposición que se llama subcontrariedad. La I, algunos abogados son honestos, y la O, algunos abogados no son honestos. Esas dos proposiciones son subcontrarias la una respecto de la otra. La A respecto de la I también tienen una relación que se llama subalternancia. Entonces, la I es subalternada respecto de la A y la A es subalternante respecto
de la I. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la I es como más pequeñita que la A. En la A, que es una universal afirmativa, decimos todos los abogados son honestos. En la I es como que tomamos esa universal afirmativa y la volvemos más chiquitica y decimos algunos abogados son honestos. Por eso se llama subalterna respecto de la A, porque es como la A en una versión más pequeñita. Y también se llama subalterna la O respecto de la E. Es decir, ningún abogado es honesto y decir algunos abogados no son honestos. Esas dos proposiciones también, igual que la A y la I, tienen una relación de subalternancia. La O es como más pequeñita que la E, como que dicen lo mismo pero más pequeñito, en más poquitos. Claro, la E, que es una universal negativa, dice ningún abogado es honesto. Y abajo decimos algunos abogados no son honestos. Entonces estamos como predicando lo mismo, pero de un sujeto reducido, de un sujeto con una extensión reducida. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la extensión y de la comprensión de los conceptos? Pues bueno, bien, con este cuadro un poquito más limpio podemos comprender mejor lo que quiere decir la A, la E, la I y la O. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando sabemos la verdad o la falsedad de alguna de esas. ¿Qué pasa cuando conocemos con total certeza que una afirmación universal afirmativa, una A, es verdadera? ¿Qué pasa cuando lo sabemos? ¿Qué pasa con la E, con la I, con la O de ese mismo sujeto con ese mismo predicado? Vamos a verlo. En primer lugar, veamos las contradictorias, es decir, las cruzadas, las que están cruzadas en el cuadro que veíamos ahorita. La A y la O y la E respecto de la I. Lo digo así para agilizar un poco la explicación, pero podríamos decir que una proposición universal afirmativa es contradictoria con una particular negativa y al revés, podríamos decir que la universal negativa es contradictoria de la particular afirmativa. Con un ejemplo se entiende un poco mejor. Miremos la primera pareja, A-O, universal afirmativa, particular negativa. Universal afirmativa, todos los abogados son honestos. Todos los abogados son honestos. Estoy realizando una composición, ¿recuerdan? Una composición. Tengo el concepto de abogado por un lado y el concepto de honestidad. ¿Recuerden de dónde vienen los conceptos? En la primera operación de la inteligencia, la abstracción. Entonces, en una universal afirmativa, compongo un concepto con un sujeto, un predicado con un sujeto. En este caso, digo todos, porque es una universal. Todos los abogados son honestos. Es una universal afirmativa. Estoy afirmando. Todos los abogados son honestos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos abajo, cruzada, la siguiente afirmación. Algunos abogados no son honestos. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el mismo sujeto y el mismo predicado. Abogados y honestidad. Pero tenemos una particular, una proposición particular, porque ya no estoy diciendo todos los abogados, estoy diciendo algunos abogados. Y además estoy negando, ya no estoy afirmando que son honestos. Estoy diciendo algunos abogados y estoy negando no son honestos. Entonces, entre esas dos proposiciones que ustedes ven ahí, todos los abogados son honestos y algunos abogados no son honestos, se da la relación de contrariedad. De contradicción. Son contradictorias. Disculpen que a veces me equivoco porque realmente es un poquito enredado. Y abajo, en el otro ejemplo,
pero siguiendo con el mismo sujeto y el mismo predicado, tenemos ejemplo de universal negativa y de particular afirmativa, que son las otras cruzaditas. Ahí tenemos una universal negativa. Ningún abogado es honesto. Ningún abogado es honesto. Es universal porque estoy diciendo ningún abogado. Es decir, del grupo de los abogados, ninguno. Estoy tomando el universo completo, la totalidad de los sujetos abogados. Y digo ningún abogado. Eso la convierte en una proposición universal. Y es además afirmativa, ¿cierto? Ningún abogado es honesto. Y la contradictoria vendría a ser la I, la particular afirmativa. Algunos abogados son honestos. Esas dos también son contradictorias. Ahora, ¿qué pasa con la verdad o la falsedad? Pues la regla de las contradictorias dice que no pueden ser verdaderas ni falsas al mismo tiempo. Si una es verdadera, la otra es falsa. Y si la una es falsa, la otra es verdadera. Por ejemplo, si es completamente verdadero que todos los abogados son honestos, si eso lo sabemos y ya lo comprobamos y lo probamos y lo descubrimos y sabemos con certeza que todos los abogados son honestos, entonces necesariamente es falso la particular negativa. Algunos abogados no son honestos. De la verdad de la una se deriva la falsedad de la otra. Si una de las dos sabemos que es verdadera, necesariamente la otra es falsa. Y lo mismo pasa con el otro ejemplo, las otras contradictorias, la universal negativa y la particular afirmativa. Si sabemos con certeza que alguna de las dos es verdadera, entonces necesariamente la otra tiene que ser falsa. Por ejemplo, supongamos que sabemos que la particular afirmativa es verdadera. Algunos abogados son honestos. Sabemos que eso es cierto. Algunos abogados son honestos y lo sabemos por experiencia, conocemos abogados completamente honestos. Entonces, la I, la particular afirmativa, sabemos que es cierta. Algunos abogados son honestos. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden la norma. No pueden ser verdaderas ni falsas al mismo tiempo. Si la una es verdadera, la otra es falsa. Entonces, si sabemos que algunos abogados son honestos y sabemos que eso es verdadero, entonces necesariamente la universal negativa es falsa. Ningún abogado es honesto. Y es como evidente, ¿cierto? Si algunos abogados son honestos y eso es verdadero, pues evidentemente es falso que ningún abogado es honesto. Esa es la norma entonces para las proposiciones o para los juicios contradictorios. Los cruzaditos A, O y la E con la I. Si sabemos que alguno de esos es verdadero, el otro es falso. Y si sabemos con certeza que alguno de esos es falso, entonces el otro es verdadero. No pueden ser verdaderos y falsos al mismo tiempo. ¿Qué pasa con las contrarias? Recuerden que en el cuadrito las contrarias son las que están arriba, que ambas son universales, pero la una afirma y la otra niega. La A con la E. Y el ejemplo dice, la A, universal afirmativa. Todos los abogados son honestos y su contraria, su afirmación o proposición contraria sería la universal negativa. Ningún abogado es honesto. Decir entonces, todos los abogados son honestos y decir ningún abogado es honesto son dos proposiciones o dos juicios que entre sí se llaman contrarios, tienen oposición de contrariedad. ¿Qué dice la regla respecto de las contrarias, respecto de las universales pero afirmativas y negativas? La regla dice que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero curiosamente pueden ser falsas ambas. Es decir, si sabemos que una de las dos es verdadera, necesariamente la otra es falsa. Pero si lo que sabemos es que una de las dos es falsa, entonces no sabemos la otra qué pasa. Queda indeterminada. Puede ser falsa
también. Entonces la norma es la siguiente: entre las contrarias, entre las proposiciones contrarias, no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Si la una es verdadera, la otra es falsa, pero pueden ser falsas al mismo tiempo. Es decir, si la una es falsa, la otra no sabemos. No es que si la una es verdadera entonces la otra es falsa, y si la una es falsa, entonces la otra es verdadera. No. Si la una es verdadera, la otra necesariamente es falsa. Pero si sabemos que la una es falsa, de ahí no sabemos nada de la siguiente, no se queda indeterminada, dicen los estudiosos de la lógica. Fíjense en los ejemplos. Todos los abogados son honestos y ningún abogado es honesto. Ambas universales, pero la una afirma y la otra niega. La una compone, la otra divide los dos conceptos. ¿Qué pasa si sabemos entonces que es cierto que todos los abogados son honestos? Si sabemos que eso es cierto, lo comprobamos ya. Todos los abogados son honestos y es una verdad. Pues que si eso es verdadero, entonces la otra es necesariamente falsa. Es falso que ningún abogado es honesto. Es evidente, ¿cierto? Esto es un poquito jugar con las evidencias, ¿sí? Después de que uno se pone a analizar las relaciones de oposición entre las distintas proposiciones, uno se va dando cuenta que es como de sentido común, ¿sí? Pero hacer el ejercicio, ¿sí?, de poner eso que supuestamente es de sentido común organizadito, cuesta trabajo. Entonces, ¿cuál es la norma para las contrarias? La norma de la verdad para las contrarias, que no pueden ser verdaderas al tiempo. Si una es verdadera, la otra es falsa, pero pueden ser falsas al tiempo. Por ejemplo, estas dos. Supongamos que sabemos que todos los abogados son honestos, es falso. Sabemos que todos los abogados son honestos, es una proposición falsa, porque quizá conocemos a algún abogado que no es honesto, y con que conozcamos un abogado que no sea honesto, automáticamente la proposición de todos los abogados son honestos, pues queda sin piso, ¿sí? Entonces, supongamos que sabemos que todos los abogados son honestos, es una proposición falsa. La norma dice que de la falsedad de la una no sabemos nada de la otra. Es decir, sabemos que todos los abogados son honestos, es falso. Pero la otra, ningún abogado es honesto, pues no sabemos. No sabemos, queda indeterminada. El número de los abogados que son honestos con respecto a los que no son honestos, pues no lo sabemos, ¿sí? Lo único que sabemos es que todos los abogados son honestos, pues es una afirmación falsa. Y eso no nos permite deducir nada con respecto a la universal negativa. Esa sería la regla para las proposiciones contrarias. No pueden ser verdaderas al tiempo. Si la una es verdadera, la otra necesariamente es falsa. Pero pueden ser falsas ambas. Porque fíjense ustedes que, supongamos que hay un abogado que es deshonesto. ¿Qué pasa? Uno que es deshonesto, es decir, un abogado que no es honesto. Bien. ¿Qué pasa con la proposición A? Todos los abogados son honestos. Pues que automáticamente es falsa, ¿cierto? Porque con que haya un ejemplo de que no, pues la universal es falsa. Pero fíjense ustedes que decir que ningún abogado es honesto, porque conocemos uno que es deshonesto, pues tampoco lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque con el hecho de conocer un abogado que es deshonesto, pues no podemos decir que ningún abogado es honesto, estaremos generalizando. Y eso es un error, ¿sí? Aquí se juega un poco con el tema de la generalización de los predicados, ¿sí? Por ejemplo, un tema polémico, la pederastia en los sacerdotes. No podemos decir todos los sacerdotes son santos. Tampoco podemos decir ningún sacerdote es santo. Es decir, no conocemos la verdad de ninguna de esas dos proposiciones. Posiblemente hay algunos sacerdotes santos. ¿Y qué pasa? Si hay algunos sacerdotes que son santos, entonces, por la norma de las contradictorias, ¿recuerdan? Decir que algunos sacerdotes son santos es una afirmativa particular.
Y recuerdan ustedes la norma de las contradictorias, no pueden ser verdaderas ni falsas al mismo tiempo, las anteriores. ¿Recuerdan? Entonces, yo puedo decir, algunos sacerdotes son santos, y eso es una afirmativa particular. Y sé que eso es cierto, porque conozco algunos sacerdotes que son santos. Entonces, esa I es verdadera. ¿Qué dice la regla de las contradictorias? Que no pueden ser verdaderas ni falsas al tiempo, es decir, que la universal negativa es falsa. Si algunos sacerdotes son santos, entonces es falso decir que ningún sacerdote es santo. Vean ustedes, entonces, la norma de verdad para las contrarias. No pueden ser verdaderas al tiempo, pero pueden que sean falsas al tiempo. De la verdad de una de las dos se desprende la falsedad de la otra, pero de la falsedad de alguna de las dos no sabemos nada de la otra. No podemos concluir nada acerca de la otra. ¿Qué pasa entonces con las subcontrarias? Ya vimos las contradictorias, las cruzaditas. Acabamos de hablar acerca de las contrarias, arriba, las dos universales, la una que afirma, la otra que niega. ¿Y qué pasa con las subcontrarias, que son abajo, la línea horizontal que une la I con la O, la particular afirmativa con la particular pero negativa? Ellas se llaman subcontrarias, son opuestas con oposición de subcontrariedad. Subcontrarias, la I con la O. El ejemplo son, de particular afirmativa, algunos abogados son honestos. Algunos abogados, por eso es particular, algunos son honestos, es una afirmación, algunos abogados son honestos. Y la particular negativa, algunos abogados, no todos, algunos, por eso es particular. Algunos abogados no son honestos y por eso es negativa, porque niega. Entonces, algunos abogados son honestos y algunos abogados no son honestos. Esas dos afirmaciones son subcontrarias. ¿Y cuál es la norma de la verdad y de la falsedad en esto? La norma dice que cuando el uno es falso, cuando sabemos que una de las dos es falsa, la otra necesariamente es verdadera. Pero si una de las dos sabemos que es verdadera, no es que la otra sea falsa, sino que no sabemos de la otra nada. Por ejemplo, si es falso que algunos abogados son honestos, supongamos que eso es falso, sabemos que eso es falso, nos dice alguien, oiga, algunos abogados son honestos, y nosotros sabemos que eso es falso. Algunos abogados son honestos y sabemos que eso es falso. Pues automáticamente la subcontraria, que es algunos abogados no son honestos, se convierte en verdadera. Si algunos abogados son honestos es una proposición falsa, entonces es verdadero que algunos abogados no son honestos. Esa es la norma para las subcontrarias. Pueden ser, cuando una es falsa, cuando se conoce la falsedad de una de las dos, automáticamente la otra se convierte en verdadera. Si la una es falsa, la otra es verdadera. Pero si una de las dos sabemos que es verdadera, no sabemos nada acerca de la otra. Puede ser verdadero o puede ser falsa. Saber que la afirmación de algunos abogados son honestos, supongamos que sabemos que eso es verdadero, por ejemplo, porque conocemos abogados honestos. Entonces sabemos que la proposición algunos abogados son honestos es una proposición verdadera. Supongamos que sabemos que eso es verdadero. Algunos abogados son honestos. Pues resulta que según la ley de las subcontrarias no sabemos nada acerca de la O. Algunos abogados no son honestos. No sabemos si eso es verdadero o si eso es falso. Puede ser verdadero y puede ser falso, ¿sí? De la verdad de una de las dos no sabemos nada acerca de la siguiente, pero de la falsedad de una de las dos subcontrarias sí se deriva inmediatamente la verdad de la siguiente. Entonces aquí, si sabemos la falsedad de una de las dos, se deriva la verdad de la otra. Pero si lo que sabemos es la verdad de alguna de las dos, no sabemos con claridad ni la verdad ni la falsedad de la siguiente. Esa sería la norma de la verdad o falsedad para las subcontrarias, la particular afirmativa y la particular negativa. Y finalmente tenemos las llamadas subalternas, que son las columnas
las subalternas. Recuerden ustedes que decíamos que una particular afirmativa es subalterna de la universal y una particular negativa es subalterna de la universal negativa. Decir todos los abogados son honestos y decir algunos abogados son honestos, esas dos proposiciones son subalternas, o mejor dicho, la particular es subalterna de la universal. Y lo mismo en las universales negativas. Decir algunos abogados no son honestos, algunos, es subalterna, es una proposición subalterna respecto de la universal. Ningún abogado es honesto. Bien, ¿cuáles son aquí las normas? Porque recuerden que estamos viendo es como las normas de verdad o falsedad respecto de la oposición, de las distintas oposiciones que hay entre los juicios que podemos emitir oral o de forma escrita. Bien, son varias, en realidad son 4. Esta es como la más compleja de todas, así que les pido paciencia. El tema es un poquito enredadito, pero es un ejercicio bastante interesante para la cabecita. De hecho, ahorita al final les voy a poner precisamente unos ejercicios para que ustedes cuando estén por ahí con tiempo suficiente se le midan, ¿sí? Se reten a identificar la verdad o la falsedad según cantidad y cualidad. Bien, entonces la primera norma dice que si la particular es falsa, entonces la universal también. Sencillo. Si la particular es falsa, entonces la universal necesariamente es falsa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la proposición algunos abogados son honestos es falso, pues con mayor razón decir que todos los abogados son honestos pues será falso también. Porque si algunos abogados son honestos es falso, pues con más razón va a ser falso decir que todos, ¿cierto? Si decir que algunos es falso, pues decir que todos es todavía más falso. Y lo mismo para la negativa. Si es falso que algunos abogados no son honestos, pues con mayor razón va a ser falso que ningún abogado es honesto. Entonces, si la particular es falsa, entonces la universal también es falsa. Esto se parece mucho a decir que con un caso que haya contrario, ya la proposición universal es falsa. Con un solo sacerdote que no sea santo, pues automáticamente es falso decir que todos los sacerdotes son santos. ¿Cuál es la segunda regla? La segunda regla dice que si la particular es verdadera, entonces no sabemos nada acerca de la universal, queda indeterminado. ¿Qué significa eso? Quiere decir que si es verdadera la particular, algunos abogados son honestos, pues eso no nos dice nada acerca de la universal. Todos los abogados son honestos, no sabemos. Sabemos que algunos abogados son honestos, pero entonces no sabemos si todos son honestos. Del hecho de que conozcamos a algunos abogados honestos no se deriva, no se desprende, no se concluye la universal, que todos los abogados son honestos. Y lo mismo para la negativa. Sabemos que es verdad, supongamos que es verdad que algunos abogados no son honestos. Supongamos que eso es cierto, lo sabemos, conocemos. Algunos abogados no son honestos. Pues de saber que eso es cierto, no podemos concluir la universal. Ningún abogado es honesto. Estaremos generalizando. Volvemos a lo mismo que les decía antes. Aquí el tema es la generalización. La generalidad o la particularidad de nuestras afirmaciones o negaciones. Sabemos que algunos abogados no son honestos. ¿Eso quiere decir que ningún abogado es honesto? No. Puede que sí, pero puede que no. No lo sabemos, no lo podemos concluir. Del mero hecho de saber que algunos abogados no son honestos, no puedo generalizar a que todos los abogados son honestos. Bien. La tercera regla dice que si la universal es verdadera, entonces la particular es verdadera. Claro, si todos los abogados son honestos, es una afirmación verdadera, pues con más razón algunos abogados son honestos. Es decir, si todos los sacerdotes son santos, pues con más razón algunos sacerdotes son santos. Lo mismo para la universal negativa. Si ningún abogado es honesto, y eso es cierto, y ya lo descubrimos, y sabemos la verdad de esa proposición,
ningún abogado es honesto, pues entonces con mayor razón algunos abogados no son honestos. Ahí sí vale, de la universal sí vale transmitir la verdad a la particular, pero al revés no. Recuerden que si la particular es verdadera, no sabemos la universal. Algunos sacerdotes son santos, eso no nos permite concluir que todos, estaríamos generalizando. Pero si al revés, conocemos es la universal y sabemos que todos los sacerdotes son santos, entonces necesariamente, ¿por qué? Porque la universal pues es universal y abarca también todos sus individuos, sean muchos o pocos, ¿sí? Entonces, si todos los sacerdotes son santos, entonces con más razón el padre Pepito es santo, porque todos los sacerdotes son santos. Pero si conocemos al padre Pepito y sabemos que el padre Pepito es santo, pues es una proposición con un sujeto singular. Ese es padre Pepito. De ahí no podemos concluir que todos sean santos. Estaremos generalizando y eso es lo que no se puede. Esa sería la norma para las subalternas, la tercera. La cuarta dice que si la universal es falsa, entonces no sabemos la particular si es verdadera o falsa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si es falso, que todos los abogados son honestos, sabemos que es falso, que todos los abogados son honestos, no podemos concluir nada acerca de si algunos abogados son honestos. Puede que algunos sean honestos, puede que no. De la verdad de la universal, sea afirmativa o negativa, no podemos concluir la verdad o la falsedad de la particular. Interesantes estas 4 reglas, las repito. Primera, si la particular es falsa, la universal también, porque con un solo caso que haya se daña la afirmación universal. Segunda, si la particular es verdadera, pues no sabemos nada de la universal, pues estaríamos generalizando. Tercera, si la universal es verdadera, entonces con más razón es verdadera la particular. Y finalmente, si la universal es falsa, entonces la particular no sabemos. Puede que sí, puede que no. Bien, estas serían las 4 normas para las afirmaciones o proposiciones subalternas. En la siguiente imagen les voy a dejar algunos ejercicios que si ustedes sacan el tiempo y se ponen a revisarlo, está en inglés pero se entiende. Si ustedes se ponen a revisarlo, entonces seguramente van a poder ejercitar esa búsqueda de la verdad o de la falsedad en las proposiciones. Y es muy interesante darse cuenta cómo se peca. Por eso son pecados lógicos. Se peca mucho contra estas normas. Por ejemplo, cuando generalizamos. Y eso se hace a diario, para que ustedes vean que esto no es una cosa abstracta inútil, es que es una cosa diaria. Diariamente estamos haciendo generalizaciones indebidas. Y de conocer un caso, por ejemplo, lo generalizamos a todos. Y decimos, por ejemplo, todos los abogados son deshonestos porque conocemos tal vez uno que es deshonesto. Y recuerden que esas son subalternas y de la verdad de una particular no se deriva la verdad de la universal. Entonces, estas son normas que si las ejercitamos vamos a lograr expresarnos sin equivocarnos tanto, expresarnos sin caer en esos errores tan fáciles de la generalización. Por ejemplo, entonces aquí les dejo un ejercicio donde a un lado tienen ustedes la relación de oposición, las contradictorias, las contrarias, las subcontrarias y las subalternas. Y luego tienen la partícula if, que significa sí, y dent, que significa entonces. Entonces, dice, por ejemplo, la primera, dice, si la universal, recuerden las letras, esto les va a ayudar a repasar todo. Si la universal afirmativa es verdadera, si una universal, pueden ustedes poner el sujeto y el predicado que quieran. Si una universal afirmativa es verdadera, entonces, ¿qué pasa con la O? Es decir, con la particular negativa.
¿qué pasa? Si sabemos que la universal afirmativa es verdadera, ¿qué pasa con la particular negativa? Entonces, ¿es verdadera o falsa? Y así van ustedes llenando toda la columna y van poniendo ese ratoncito adentro a que trabaje y a que entienda y a que aclare cada vez mejor la forma que tenemos de hablar y de expresarnos.